Bienvenida Soledad Platero a la Biblioteca Central del Zunca. Muchas gracias. Hoy nos convoca una fecha que queremos recordar porque forma parte de nuestra memoria colectiva. Por eso vamos a hablar sobre aquel 16 de julio de 1989, cuando Guillermo Machado, mi padre, fue detenido por efectivos policiales de la seccional número 15 en un operativo de racias. Y es por eso que las primeras preguntas que quiero hacerte son sobre las racias. Quiero que me cuentes cómo se llegó al decreto que las reglamentaba, cómo eran implementadas y cómo las vivió la sociedad. Bueno, ¿cómo se llegó al decreto que las reglamentaba? La verdad es que no me acuerdo. Pero no te olvides que todavía estaba muy fresca la dictadura, digamos. Todavía era factible que la autoridad policial se ejerciera de manera desproporcionada, despótica, que la autoridad en general se ejerciera de manera más bien despótica y sin dar demasiadas explicaciones, y sobre todo la autoridad policial. No te olvides que veníamos de la dictadura y no hubo cambios en los organismos ni policiales ni militares, no hubo recambio, no hubo ningún proceso de saneamiento de esas instituciones ni de reflexión colectiva alrededor de nada. Entonces, en definitiva, tanto la policía como el ejército seguían siendo el mismo tronco que venía de la dictadura. Y también para la población era, digamos, estaba dentro de lo posible que la autoridad se ejerciera así de manera prepotente, digamos. Veníamos de años en que eso había sido totalmente predominante, así que no era tan raro. No era raro. Claro. Es muy poco tiempo, fíjate que eso fue en el 89. Sí. Y en realidad acá empezó el gobierno democrático, el primer gobierno por elecciones, en el 85. Asumió, o sea, es nada. En términos históricos es muy poco. Sí, es muy poco, no cambia. Claro, porque por haya eso. cambiado. Entonces, bueno, francamente no recuerdo qué fue lo que disparó. Seguramente el argumento fue la inseguridad, siempre el argumento es la inseguridad. La droga, que también es el argumento, es como la muletilla que siempre hay. Pero no recuerdo cuál fue la situación específica que habilitó ese decreto. ¿Y a quién se llevaban en esos operativos? A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Las racias por eso se llaman así. Es como un rasero que se pasa sobre una zona o sobre un territorio en particular. O sobre una institución, pero digamos son territoriales. Era tan ridículo el procedimiento de las racias en ese momento, me acuerdo, que, bueno, aparte de que las racias suponían que en cualquier situación te podían detener, pedirte documentos, llevarte en averiguaciones, lo que fuera, pero el procedimiento de racias en los barrios era tan absurdo que ya se sabía en qué barrios iban a ir a qué hora, porque se repetían todas las semanas el mismo día, por lo menos en donde yo vivía, que era en Millán y Lecoq, donde vivía Guillermo. Ya sabíamos el día que llegaba. Al principio no, las primeras no, pero después rápidamente vimos, bueno, los jueves a las 7 de la tarde, ponele. Entonces, después de varios operativos de esos, la gente ya sabía, 5 minutos antes, estaban todos encerrados en el boliche o en la casa donde te hubiera agarrado, te quedabas, y pasaban y se llevaban a los pobres infelices que ni siquiera lo habían tenido en cuenta, y se llevaban a esos. Pero digamos, así de absurdo era, tenían una orden de detener a un número de personas, no a personas que estuvieran en tal o cual actitud, sino tal comisaría, no sé, 300 personas por noche. Entonces ahí caía cualquier persona, un señor que estaba haciendo mandados, un padre con sus hijos, cualquiera. O sea que no había como un argumento válido para la sospecha, o sea, ¿en qué se basaba? No, exactamente, no había sospecha, era por definición, eran todos posibles sujetos de detención, de hecho se llevaban a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Y había una criminalización de la pobreza, crees, en esa época? Bueno, evidentemente, porque las racias eran mucho más fuertes en los barrios más pobres. La criminalización de la pobreza existe siempre. Yo diría que no hay ningún gobierno, ninguna institucionalidad que de algún modo
no criminalice la pobreza. En algunos casos es más, la institucionalidad es más benévola. Por un lado te pega la cachetada y por el otro te suenan los mocos. Pero en general, digamos que para las instituciones el pobre siempre es sospechoso de algo. Es verdad. Sí. Ahora lo que te voy a preguntar va a ser sobre ese 24 de julio, cuando luego de haber estado varios días internado en el CTI de la MIDU, finalmente mi padre muere. El pueblo uruguayo salió a la calle a reclamar a que no existiesen más detenciones arbitrarias, bajo las consignas de no más racias y no más muertes. ¿Qué me puedes decir de esa manifestación popular? Bueno, lo que pasa es que en realidad ya se venía pidiendo que pararan las racias. Ya había todo un movimiento de jóvenes contrario a las racias. Y lo que pasó fue que la situación de Guillermo tomó estado público de una manera extraordinaria, porque desde el primer momento estuvo en la prensa. Yo trabajaba en el diario La Hora, que desde el primer día que se produjo la detención, que supimos que Guillermo estaba en el CTI, inmediatamente se empezó a cubrir esa información e inmediatamente lo tomó toda la prensa en realidad. Y fue muy impactante porque además había una foto de él en el CTI que estuvo hasta en la televisión y se siguió mucho el día a día. Él tenía 31 años, era muy joven, era un trabajador, tenía una hija, no estaba haciendo absolutamente nada. Habían dejado salir a la chiquilina que lo acompañaba y él había quedado preso y de ahí lo sacan en ese estado. Entonces todo eso había sido, sobre todo ya te digo, por el estado público que tomó, había sido muy removedor. Entonces ya había esa exigencia y sobre todo estaba todo el mundo muy pendiente de qué pasaba con él, porque nadie quería que se muriera. A pesar de que desde el primer minuto sabíamos que la situación de coma en la que estaba no era reversible. Pero de todas maneras, vos lo veías, yo entré a verlo cuando estaba en la MIDU, y el tipo, yo qué sé, era joven, estaba entero, no podías entender que se iba a morir, no podías asumir que se iba a morir, que no había vuelta. Entonces, bueno, ya se sabía que cuando se muriera aquello iba a estallar. Y sí, efectivamente fue una de las manifestaciones más enormes que yo recuerdo, enorme, de gente que estaba verdaderamente muy dolida y muy indignada con lo que había pasado. La consecuencia de eso fue que poco tiempo después, tuvo que renunciar el ministro del Interior, que era Antonio Marquesano. Hubo otros episodios, ese no fue el único, fue tal vez el primero que tomó ese estado público, pero inmediatamente hubo otros dos. Un hombre que salía de un bar y lo metieron en un patrullero y terminó muerto, y un muchacho que lo mataron, recuerdo si en un asentamiento, también en una circunstancia de persecución policial. Esos tres fueron muy seguidos. Pero fíjate que en el 90 fue lo del filtro. Es decir, la violencia policial no paró a pesar de que cayó el ministro. No. Entonces, digamos, eso es como un continuo, ¿no? La violencia policial tiene momentos en que está menos explosiva, podríamos decir, pero en general es como un continuo. Sí, no cesa. No cesa. ¿Y vos cómo viviste ese 24 de julio? Bueno, yo ya lo venía viviendo muy mal desde el 16, digamos, ¿no? O desde el 17, desde que supimos que estaba internado. Vino un compañero de noche a mi casa a avisarme. Y todo eso fue muy angustioso para todos los que éramos sus amigos. Ni hablar para su familia, ¿no? El 24 yo lo que más tenía yo era muy joven en ese momento. Él tenía 31, yo tenía, no sé, 23, 24 años con él. Y lo que más tenía era un sentimiento de odio, de un odio muy grande. No podía aceptar que hicieran eso con esa impunidad, con ese salvajismo, con esa soberbia, con ese desprecio así por la vida de las personas. Entonces,
francamente no tenía otro sentimiento que ese, un rencor enorme por lo que había pasado y por lo que no parecía que fuera a dejar de pasar, francamente. Era una comisaría muy corrupta esa, además habíamos tenido denuncias en el diario de distintos hechos de corrupción en torno a la comisaría y bueno, no daba ninguna garantía la autoridad policial. ¿Cómo lo recordás a tu amigo? Digamos que no, ¿cómo te podría decir esto? No lo recuerdo nunca lo recuerdo con mucho dolor, pero te diría que no con tristeza, porque él era una persona que transmitía una... Qué choto lo que voy a decir, pero como una energía siempre... una buena energía, digámoslo así. No es que fuera un payaso que estaba todo el tiempo, pero siempre estaba como de buen humor. Supongo que tendría momentos de mal humor, pero en esos momentos no se lo veía. Estaba siempre como de buen humor y si alguien estaba enojado o de mal humor, él más bien le tomaba el pelo y trataba como de sacarlo de esa situación. Generalmente lo conseguía. Primero irritaba mucho a esa persona y después lograba sacarla de ese estado. Lo recuerdo como un tipo muy inteligente, muy conectado con cosas, yo qué sé, un tipo que leía, que tenía un compromiso político como casi de nacimiento, te diría, porque era una familia que venía, una familia de extracción obrera que tenía un arraigo, digamos, en la lucha del movimiento sindical, en la lucha popular, en un montón de cosas. Yo en realidad lo conocí cuando estábamos en la olla popular que había en el complejo, que era en el 83, 84. A él y a su familia, a sus hermanos y hermanas. Y lo recuerdo así, como un tipo solidario, con el que escuchaba música, que intercambiábamos libros. Yo qué sé, un amigo. Lo recuerdo con mucho dolor y con un cariño enorme. Qué lindo lo que me contás. Y te quiero preguntar, ahora hablando de nuestro presente, de este presente, ¿hoy están dadas las condiciones para un desborde de autoridad policial? Casi siempre están dadas. Hoy están muy dadas, creo, en un sentido, o sea, creo, están dadas las condiciones, está ocurriendo, o sea, hay desbordes de autoridad policial, que como yo te decía, creo que siempre hay desbordes, pero el problema más grave, creo, cualquier desborde es grave, pero es muy grave cuando el desborde, que podría ser excepcional, se transforma en la práctica habitual, cuando está legitimado llevar adelante prácticas de abuso. Algo para lo que la policía ya tiene todas las condiciones, porque tiene el monopolio de la autoridad del uso de la fuerza física. Entonces, si eso no es frenado de alguna manera, lo natural, digamos, es que si vos tenés una herramienta y nada te impide usarla, la usás. Entonces, si el mensaje que recibe la autoridad policial es no solo que tiene que controlar esa herramienta, sino que debe hacer uso de ella, y que está liberado para hacer uso de ella. Por ejemplo, existe ahora eso que introdujo la LUC, que es la legítima defensa presunta del policía, que quiere decir que, por definición, cualquier persona a la que un policía detenga o le pegue un tiro o lo que sea, esa persona es culpable, porque por definición el policía es inocente. Si hirió a alguien, si fue violento, si mató, si le pegó un tiro por lo que sea, en primer lugar el policía es inocente y por lo tanto el otro es culpable. Entonces eso ya es inaceptable desde el punto de vista del derecho. Después, bueno, atrás de eso hay como un respaldo moral de las autoridades a que se ejerza así la autoridad. Entonces, y un discurso constante de que lo que falta acá es mano dura, de que la gente es atorranta, que no quiere trabajar, que no obedece, que no respeta la autoridad.
Entonces, si a vos te vienen a pedir documentos y vos preguntás por qué, ya eso puede ser interpretado como una falta de respeto a la autoridad policial, y eso en sí constituye un delito actualmente. Entonces es muy complicado, no es pareja la fuerza, además del lado del Estado, digamos, y de los sujetos. No tienen la misma capacidad operativa la policía y la fiscalía que la defensoría de oficio, que es a la que recurren los pobres, que son el 90% de los presos. Entonces, creo que las condiciones están dadas en muchos sentidos. Es decir, creo que está ocurriendo ya que hay un abuso de la autoridad policial que fue constatado por un montón de instituciones, no es que lo estoy inventando. Eso mismo, justamente eso te iba a preguntar respecto a ese artículo de la LUC sobre la legítima defensa y sobre los delitos contra la propiedad privada. Quería preguntarte si podemos decir que hoy, habiendo pasado 32 años de la muerte injusta de Guillermo, aún debemos defender las garantías fundamentales de los ciudadanos como el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia. Siempre. 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 Aún debemos. Claro. Aún debemos. Aún debemos. Hoy te diría, en este preciso instante, más que nunca. Sí. Como salió en aquel momento el pueblo a la calle, siempre, tenemos que salir a reclamar. Y para terminar, me gustaría preguntarte si crees que se puede lograr que el principio de autoridad sea ejercido con respeto y sin discriminación. ¿Es posible? No importa tanto si es posible. Yo creo que lo que nosotros tenemos es que siempre asumir que es obligatorio. Y eso corre para todos los derechos que están consagrados, digamos, los derechos superiores. No dependen de las posibilidades. Existen y por lo tanto nosotros tenemos que hacer como si se nos debieran garantizar. Se nos deben garantizar. Que se vea cómo se hace. Pero se nos debe garantizar. Porque si no, hablar de posibilidad, cuando vos hablas de un derecho fundamental, hablar de posibilidad, ¿qué quiere decir? No, es que justo no se podía respetarle la vida a esta persona porque llovía a cántaros. Y entonces, bueno, tuve que hacer... No están sujetos a la posibilidad. En todo caso, la cuestión de la posibilidad valdría para justificar las excepciones ante un juicio. Pero como principio no importa la posibilidad. Es una obligación. Claro. Sí. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por haber venido.